Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su máxima expresión. La fotografía macro extremo, esa rama de la fotografía que nos permite ver un mundo completamente invisible al ojo humano, y además también una de las disciplinas fotográficas que más gustan dentro de este canal. No es para menos, porque sobre todo una de las cosas que más caracteriza a la fotografía macro extremo es la espectacularidad de sus imágenes, un tipo de fotografía al que estamos muy poco acostumbrados. Sois muchos los que me escribís casi a diario preguntándome sobre cómo podéis dar vuestros primeros pasos en fotografía macro extremo, qué accesorios necesitáis para practicar esta disciplina fotográfica y qué técnicas se aplican dentro de ella. Por eso, el vídeo de esta semana viene a dar una respuesta rápida y básica a todas estas cuestiones, para que todos vosotros podáis empezar a haceros una idea de todo lo que envuelve a la fotografía macro extremo. En el vídeo de esta semana os voy a dar mis 10 pasos o mis 10 consejos para empezar de forma firme a practicar fotografía macro extremo, pero aprovecho para recordaros que dentro de la Academia Natural Portraits tenéis ya a vuestra disposición el curso de iniciación a la fotografía macro extremo. Un curso súper potente con más de 6 horas de contenido formativo donde os enseño todo lo que yo sé sobre fotografía macro extremo, desde los conceptos técnicos y teóricos que envuelven a esta disciplina fotográfica, pasando por el apartado práctico, con ejemplos y con casos reales, y terminando con un aspecto esencial en fotografía macro extremo, el apilado y el procesado de estas imágenes. Además, este curso contiene también contenidos descargables como una calculadora de macro extremo elaborada sobre una hoja de Excel con la que podéis realizar todos los cálculos necesarios para vuestras sesiones de fotografía macro extremo con precisión. Como ya sabéis, todos los cursos de la Academia Natural Portraits son cursos de pago único, acceso vitalicio, actualizados periódicamente y que además os ofrecen una vía de comunicación directa conmigo para poder resolver cualquier duda que os surja. Y bien, dicho esto, vamos a empezar con este decálogo de primeros pasos en fotografía macro extremo. El primero de ellos, debéis aprender a diferenciar entre fotografía macro tradicional y macro extremo. Está claro que en fotografía macro y en fotografía macro extremo casi siempre fotografiamos el mundo natural, el mundo de las plantas y de los animales o los insectos. Pero entre ambas disciplinas fotográficas hay una serie de diferencias esenciales que hacen que la fotografía macro estándar y la fotografía macro extremo sean completamente diferentes. Diferentes hasta el punto de que podríamos decir que la fotografía macro extremo, a pesar de ser fotografía macro, podría estar más cerca de la fotografía de estudio que de la fotografía macro tradicional. Y es que, como resulta evidente a la vista, una de las grandes diferencias entre la fotografía macro tradicional y la fotografía macro extremo es que en fotografía macro extremo alcanzamos magnificaciones realmente altísimas en comparación con las que se alcanzan en fotografía macro tradicional. Y es que si en fotografía macro tradicional de naturaleza solemos trabajar a magnificaciones máximas de 1:1, es decir, el factor de magnificación real, el factor macro real, en macro extremo multiplicamos ese factor de magnificación por 4, por 5, por 10, incluso por 20 o por más. Y esto nos obliga a trabajar en un entorno totalmente controlado, es decir, un estudio de fotografía, pero en miniatura. En segundo lugar, olvida las lentes tradicionales. Si practicas fotografía macro o has tenido algo de experiencia dentro de ella, sabrás que el objetivo por excelencia que nos permite capturar imágenes como estas es el objetivo macro. Los objetivos macro en realidad son objetivos como cualquier otro, es decir, son objetivos con enfoque infinito que nos permiten hacer retrato, nos permiten hacer incluso paisaje, pero que tienen una capacidad especial frente a otras lentes, que es la posibilidad de alcanzar un factor de magnificación 1:1. Esto quiere decir que estos objetivos son capaces de reflejar, de mostrar sobre el sensor de nuestra cámara el elemento que estamos fotografiando exactamente al mismo tamaño que tiene en la realidad, es decir, una relación 1:1. Pero como habrás podido intuir, en fotografía macro extremo esto no es suficiente.
En fotografía macroextremo vamos mucho más allá, llegamos a factores de magnificación de 4:1, 6:1, 10:1, 20:1, 50:1, incluso en algunos casos superiores. Entonces, ¿qué lentes nos permiten alcanzar estas magnificaciones tan enormes? Los objetivos de microscopio. Aunque no lo creas, los objetivos de microscopio, como estos, son adaptables a una cámara fotográfica y pueden proporcionar imágenes como estas. Estas son realmente las lentes que nos van a permitir trabajar en fotografía macroextremo y alcanzar realmente esas magnificaciones tan altas a las que podemos realizar estas fotografías. Y aunque existen otras alternativas para alcanzar también magnificaciones por encima del 1:1, como la utilización de objetivos invertidos, objetivos de ampliadora, en realidad son los objetivos de microscopio los que nos van a ofrecer casi en la gran mayoría de situaciones los mejores resultados. Pero cuando empezamos a trabajar con objetivos de microscopio y empezamos a alcanzar estas magnificaciones tan altas, nos damos de frente con uno de los problemas más importantes que nos encontramos en fotografía macroextremo, la escasísima profundidad de campo con la que tenemos que trabajar. Para que te hagas una idea, a una magnificación aproximada de 10:1 o 10 por, la profundidad de campo real que tenemos en la escena es de aproximadamente 1/100ª parte de milímetro. Es decir, si dividimos 1 milímetro en 100 partes, solamente vamos a tener a foco una de esas partes. Vamos a ver algo parecido a esto. Y entonces, ¿cómo pasamos de esto a esto otro? Pues la solución a este problema es apilar imágenes. Básicamente se trata de la aplicación de una técnica llamada focus stacking, una técnica muy utilizada en fotografía de paisaje y que consiste en situar el enfoque de nuestra escena en un extremo, es decir, donde queremos empezar a tener nuestra escena enfocada, e ir desplazando ese punto de enfoque progresivamente, fotografía a fotografía, recorriendo toda la escena. Una vez capturadas todas esas imágenes, las pasamos por nuestro ordenador y a través de software informático las apilamos, de forma que únicamente el programa informático va a seleccionar la zona enfocada de cada una de esas imágenes y nos va a componer una imagen final completamente enfocada. Pero en fotografía macroextremo no es tan fácil. Hace un momento te he dicho que a una magnificación de 10 por vamos a tener una profundidad de campo aproximada de 1/100ª parte de milímetro. Es decir, para poder aplicar esta técnica de focus stacking en fotografía macroextremo, vamos a tener que desplazar nuestra cámara entre fotografía y fotografía exactamente esa distancia, 1/100ª parte de milímetro, ni más ni menos. ¿Y cómo podemos hacer esto con la precisión suficiente? Con la utilización de un carril micrométrico. El carril micrométrico es un accesorio imprescindible en fotografía macroextremo. Es el accesorio que nos va a permitir desplazar nuestra cámara con esa precisión que necesitamos entre fotografía y fotografía para aplicar esta técnica de focus stacking. Un carril micrométrico no es ni más ni menos que una plataforma deslizable empujada por un tornillo micrométrico. En el mercado podemos encontrar carriles manuales, los más económicos y quizás la mejor opción para empezar a dar pasos dentro de esta disciplina fotográfica. Son carriles en los que el tornillo es completamente manual y tenemos que ser nosotros mismos los que lo accionemos entre fotografía y fotografía. Por otro lado, también encontramos carriles automáticos, que hacen todo el trabajo por nosotros. También son más caros, pero nos permiten alcanzar magnificaciones mucho más altas y nos aportan muchísima más precisión. En cualquier caso, un simple carril manual ya nos va a dar precisión suficiente para conseguir fotografías como estas. Además, dentro de este canal ya tienes un vídeo en el que te enseño cómo montar un equipo de macroextremo completo con carril micrométrico incluido por menos de 100 euros. Otra pregunta que puede que te hayas hecho a estas alturas es que si para realizar este tipo de fotografías necesitamos capturar pilas de imágenes, que te anticipo, en algunos casos son centenares de imágenes. ¿Cómo hacemos para que el insecto esté totalmente quieto durante todo ese tiempo? Bueno, pues algo que debemos conocer antes de lanzarnos a la práctica de esta disciplina fotográfica es que en el 90% de los casos en fotografía macroextremo vamos a tener que trabajar con muestras muertas.
Y digo en el 90% de los casos porque en ciertas situaciones, trabajando a bajas magnificaciones, podemos llegar a realizar apilados de macro extremo de algunos insectos que se encuentran en situación de aletargamiento, por ejemplo, en las primeras horas de la mañana cuando los insectos se encuentran en situación de semicongelación. Pero en cualquier otra situación vamos a tener que trabajar con muestras muertas o con muestras inertes, como por ejemplo los minerales o las plantas y las flores, aunque las plantas y las flores sí que merecen una mención aparte. Además del equipo propio para fotografía macro extremo, como hemos visto, nuestra cámara fotográfica, nuestros objetivos de microscopio, nuestro carril micrométrico, en fotografía macro extremo hay otro accesorio que nos facilitará muchísimo nuestro trabajo para conseguir estas imágenes. Se trata de la mesa de muestras. La mesa de muestras es un accesorio bastante artesanal, es decir, no vamos a encontrar en el mercado una mesa de muestras hecha para nosotros, sino que son los propios fotógrafos los que suelen fabricar la mesa de muestras dependiendo de sus propias necesidades. La mesa de muestras es el accesorio que nos va a permitir posicionar nuestra muestra, componer nuestra fotografía y trabajarla a la perfección, incluso a altas magnificaciones. La mesa de muestras nos permite mover la escena que vamos a fotografiar en izquierda a derecha, arriba y abajo, y rotarla en 360 grados. Es decir, nos da una completa movilidad sobre la escena para poder encuadrar a la perfección nuestra fotografía. Es importante que tenga un movimiento suave para poder trabajar cómodamente a altas magnificaciones y que nos permita visualizar la escena desde cualquier ángulo, con el fin de conseguir la composición perfecta para nuestra fotografía macro extremo. Estoy convencido de que ya sabes que en fotografía el control de la luz es esencial. De hecho, la fotografía es precisamente eso, es capturar luz y plasmarla sobre un soporte, en este caso el sensor de nuestra cámara. Pues en fotografía macro extremo esto va un paso más allá. El control de la luz es absolutamente primordial. Lo ideal en fotografía macro extremo es trabajar con luz continua, es decir, unos simples focos LED con brazos flexibles nos permitirán visualizar en todo momento cómo está incidiendo la luz sobre nuestra escena. Pero en fotografía macro extremo hay otro detalle todavía más importante, y es la utilización de un difusor. Si en fotografía convencional utilizar una luz difusa ya marca una diferencia importante, en fotografía macro extremo debemos tener en cuenta que trabajamos a magnificaciones altísimas y que en muchos casos trabajamos con insectos con caparazones duros y brillantes, en los que si hacemos incidir una luz demasiado dura, perderemos completamente los detalles. De hecho, puedes ver gráficamente cómo cambia la escena cuando aplicamos un difusor sobre ella. Espectacular. A estas alturas del vídeo ya te habrás dado cuenta de que la fotografía macro extremo es una disciplina fotográfica técnica y que exige algo de trabajo, sobre todo por la realización de los apilados. Y es una pena echar todo este trabajo por tierra por no haber hecho una buena composición, por no haber encontrado el mejor encuadre posible. Por eso, en fotografía macro extremo la composición lo es todo. Desde posicionar correctamente la muestra, revisar que no esté sucia, que no haya partículas de polvo demasiado grandes, buscar su mejor encuadre, el más estético, y terminando por la aplicación de un fondo acorde, un fondo que genere un contraste, una explosión de color en nuestra imagen. En mis propias sesiones de fotografía macro extremo siempre a lo que más tiempo dedico es precisamente a la composición de la escena, a la preparación de la escena. Observo la muestra desde todos los ángulos posibles, pruebo multitud de fondos y no empiezo a capturar imágenes hasta que estoy completamente seguro de que la composición que tengo montada es exactamente la que yo quiero. Abre tu mente a otras posibilidades. En fotografía macro extremo la fauna, el mundo de los insectos, tiene mucho peso. Y no es para menos, porque el mundo de los insectos puede darnos imágenes realmente impresionantes. Sin embargo, en la naturaleza también hay otras vías que nos pueden ofrecer imágenes espectaculares y detalles completamente invisibles. Es por ejemplo el mundo de los minerales, donde podemos encontrar estructuras increíbles. O por ejemplo el mundo de las plantas y las flores, un mundo similar al de los insectos, donde podemos encontrar detalles absolutamente impresionantes, como por ejemplo las estructuras de los pólenes de las flores. Por lo tanto, abre tu mente y explora otras posibilidades dentro del mundo macro extremo. Y por último, disfruta y explora los micromundos. La fotografía macro extremo abarca un mundo infinito.
Aquí en este vídeo te he mencionado algunos aspectos, por ejemplo, los insectos, los arácnidos, las plantas, las flores, los minerales, pero nuestro propio mundo cotidiano contiene un montón de escenas que pueden resultar realmente increíbles en fotografía macro extremo. Por eso, este último paso o este último consejo es que disfrutes de esta disciplina fotográfica y explores todo ese micromundo que nos rodea, que puede ofrecerte puntos de vista completamente diferentes y resultados completamente inesperados. Amigos, vídeo potente el de esta semana. Estos son mis 10 primeros pasos o mis 10 consejos que yo mismo me he aplicado dentro de mi evolución dentro de la fotografía macro extremo. Son 10 cimientos estables sobre los que empezar a consolidar una rama de la fotografía muy poco conocida, pero que nos puede proporcionar imágenes realmente increíbles. Y amigos, hasta que llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ya mismo. Pincha en este botón que te dejo por aquí y no olvides activar la campanita. Por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.